Bueno amigos, y continuamos aquí desde el Central Park Café y Bar en la ciudad de Manizales. Y Estamos... almuerzo. Y almuerzo, oh, delicioso. Bueno, pero no hablamos de comida hasta ahora. Estamos en el primer piso del BCH. Ahí abajito ustedes lo encuentran, Central Park. Me encuentro con el candidato al consejo, Alexander Álvarez Giraldo, hablando sobre temas de interés. Ya tuvimos una primera parte donde hablamos de temas locales y regionales, y ahora quiero tocar el panorama nacional. Y vamos a empezar por la parte del fiscal. Un personaje que la verdad le ha causado no solo dolores de cabeza a nuestro país, sino que ha trancado procesos legales muy importantes. Sí, no, lo primero es que yo estoy muy feliz de que ya no esté en la fiscalía. Yo duermo un poquito más tranquilo desde que no está en la fiscalía. Por una cosa, Santiago, no por un problema personal. Yo soy un convencido que los países progresan en la medida que tienen instituciones fuertes, transparentes, donde participa la ciudadanía. Los países donde las instituciones las utilizan para beneficiar a una u otra persona, por regla general, son los países que menos progreso tienen en el mundo. Y en eso se ha convertido Colombia. Sí, en eso han convertido las instituciones en Colombia. Entonces, si ustedes ven lo de Néstor Humberto Martínez, fue casi que manejar la fiscalía desde su bolsillo y para el interés de unos pocos amigos. Fueron dos, porque él le hicieron, tenía algo que ver con los bonos Carrasquilla, también estuvo involucrado, Odebrecht, y también se desprenden otros dos casos que no han sido muy sonados en los medios de comunicación. No, pues lo más cochino pues y lo más sonado es lo de Odebrecht, donde está absolutamente demostrado que él era el abogado de confianza de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es uno de los accionistas de Corfi Colombia, que es una de las involucradas en los sobornos que presentó Odebrecht, que era la socia para sobornar de Odebrecht. Y que no los investigó. El que era el abogado de confianza nunca investigó, engavetó esa investigación, en muchos casos se perdieron pruebas de las que él estaba a cargo, y en últimas los colombianos nos privamos de conocer la verdad en investigaciones que están muy avanzadas en otros países de América Latina. En Perú ya van en la investigación al tercer expresidente, ya han habido condenas de altos funcionarios, y aquí condenaron 2 senadores que yo tengo la impresión de que lo pusieron a pagar por todo lo que pasó, siendo ellos tal vez peones de lo que estaba ocurriendo, y aún no sabemos los grandes capos de la corrupción en Colombia cuáles son y hasta dónde llegan. En bonos Carrasquilla tampoco avanzó esa investigación. Ese es otro ejemplo de cómo utilizan una institución, en este caso el Ministerio de Hacienda, para el negocio privado de una persona. Y si ustedes van y miran, casi que aquí no hay instituciones donde las personas deben ir a prestar un servicio, sino que a usted lo que le asignan es un pequeño feudo. Tenga el Ministerio de Hacienda, este ya es suyo. Tenga el Ministerio de Vivienda, este ya es suyo. Tenga el Ministerio de Tales, este ya es suyo. Y entonces van jugando con las instituciones, desestabilizando. Y yo creo que al final la renuncia del fiscal termina siendo también una muestra de cuál es la visión que ellos tienen de país ese tipo de personas. Porque casi que es una renuncia calculada para hacerle daño a la fiscalía, hacerle daño a la rama judicial y hacerle daño a la JEP. Eso te iba a decir, la JEP es otro tema en el cual él se está interfiriendo, sabiendo que todo esto es como por impulso del uribismo, ¿cierto? Hay que decirlo con nombre propio. Es el uribismo el que está trancando la paz, no se ha podido avanzar. La JEP, como este organismo alterno de justicia, no han permitido, porque están intentando convertir lo mismo que está la justicia colombiana a la JEP. No, exacto, y en esto hay que ser claro. Yo soy abogado de formación, yo me gradué como abogado de la Universidad de Caldas, y en gracia de la verdad hay que decir varias cosas. Uno, la Fiscalía no envió las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de Santrich, o peor aún, para demostrar que los delitos que había cometido, los había cometido después de la firma del acuerdo de paz. Entonces la JEP tiene razón jurídicamente cuando dice: yo no tengo las pruebas, sin las pruebas yo no puedo sacar un fallo diciendo este tema. Y ocurre algo muy curioso, es que Santrich lo liberan lo van a liberar, sí. Y en 10 minutos la fiscalía ahí sí ya tiene todas las pruebas para ellos poderlos capturar. Qué curioso. Entonces yo como abogado quedé pensando, bueno, ¿de verdad la fiscalía no tenía las pruebas o no se las quiso aportar a la JEP para crear una crisis institucional donde se pudiese beneficiar una visión del país que es enemiga del proceso de paz cantado? Entonces es curioso, pero a quienes han venido respetando las normas terminan como los malos, y quienes utilizan la institución para hacer daños, para hacer cosas que no se deben hacer, terminan casi que como los héroes. Bueno, la verdad, este tema del fiscal, el tema del uribismo, el tema de la izquierda, el tema de la JEP, el procurador también incluso entra por ahí. No sé qué tan importante sea este personaje, pero bueno, es algo que vamos a hablar más adelante. Pero
no sé si esto lo podemos ligar también un poco al tema de la migración y lo que está sucediendo con Venezuela, porque eso también es utilizado para seguir como diciendo que el castrochavismo se está apoderando de Colombia. Claro, no, yo soy un convencido de que los principales, yo soy convencido de dos cosas. Uno, yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que en Venezuela se rompió el hilo constitucional, creo que los venezolanos deberían recuperar la democracia que hoy se encuentra perdida y deseo que ese país pueda resolver los problemas lo más pronto posible porque tiene problemas serios que hay que resolver y que creo que no se resuelven con las personas que están actualmente en el poder. Pero lo segundo que creo es que principal tarea de los gobernantes colombianos es preocuparse por el bienestar de los colombianos. Y en el caso de Venezuela, a nosotros nos toca una tarea muy especial y es respetar los derechos humanos de los venezolanos que están en Colombia. Recordando sobre todo algo, Colombia es un país también de migrantes. El 10% de los colombianos no viven en Colombia. Colombia tiene 4.8 millones de personas regadas en el exterior, en España, en Estados Unidos, en el mismo Venezuela, en América Latina. Entonces, así como Colombia en un momento, por crisis que tuvo, la gente se tuvo que empezar a ir del país, lo mismo está ocurriendo y con Venezuela. Nosotros deberíamos tratarlos como nos gustaría que trataran al primo, al tío, al hermano que todos tenemos en el extranjero, y es respetar sus derechos humanos, intentar procurar porque adquieran un trabajo en el que se respeten sus garantías laborales. Yo resalto mucho lo que ha venido ocurriendo con el café y los venezolanos, y es que en Colombia teníamos un problema porque los colombianos ya no estaban trabajando en recolección de café por algún motivo, habría que estudiar por qué, había un problema de mano de obra ahí, y lo que han hecho los cafeteros es darle oportunidades a venezolanos que han migrado al país para que ese pueda ser un empleo que tengan y se puedan ganar la vida dignamente. Y ya pues que los incluso de acá de Colombia no desean trabajar en la parte del café, entonces pues ahí los venezolanos terminan siendo los beneficiados. Para que cerremos esta, porque nos va a tocar irnos en una tercera, agua, medio ambiente, y esto me lleva a tocar el tema del fracking. Hasta incluso a Terciopelados por ahí estuvo haciendo una invitación que veo que va a haber como una marcha ahorita el 7 de junio. Muy buenas, nosotros somos Aterciopelados y queremos invitarlos a participar este 7 de junio en la marcha nacional en contra del fracking. Sí, toda Colombia se movilizará en la defensa del agua y del territorio. En Bogotá, a partir de las 9 de la mañana desde la Universidad Nacional para llegar a la Plaza de Bolívar y realizar un plantón. Entonces, toda Colombia, Carnavales por el Agua, la marcha carnaval para la defensa del agua, en contra del fracking. Entonces pues cordialmente invitado, porque ese es un tema incluso que Iván Duque en campaña dijo no voy a apoyar el fracking. Y sí, claro, una cosa es que ahí empieza a ver uno para quién trabaja la gente. Iván Duque durante su campaña dijo todas las mentiras del mundo. Entre ellas, pues dijo que no iba a subir impuestos y ya va para su tercera reforma tributaria a final de año. Y otra de las cosas que dijo es que en Colombia no se iba a permitir el fracking. Hoy estamos viendo cómo ya le están rompiendo el cuello, cómo ya están dando autorizaciones para exploraciones para realizar fracking y cómo están volviendo las grandes mineras a Colombia. Yo te cuento una cosa, en el Plan Nacional de Desarrollo en 2014, por protestas de todo el movimiento ambiental, se había logrado incluir la prohibición a que hubiese minería en los páramos de Colombia. En el plan de desarrollo que presentó el gobierno de Iván Duque, esa prohibición se derogaba y otra vez se permitía que hubiese minería en Colombia. Eso de nuevo se cayó porque de nuevo volvió a haber muchas protestas y volvió a haber, pero como quien dice la cosa, ahí se empieza a ver para dónde va el río, ahí se empieza a ver para dónde va la cosa. Yo creo que esto es algo que debería unir a los colombianos con sentido común. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo. ¿Cómo es posible que no lo quieran convertir en un país minero? Esa es la manera en que uno puede ver cómo estos gobernantes, yo siempre he dicho que estos gobernantes son mediocres hasta para planear el país, cómo estos gobernantes que no tienen un proyecto de país sino intereses personales, las potencialidades de Colombia las arruinan. Dirigiendo el segundo país más biodiverso del mundo, la apuesta debería ser por conservar y potencializar esa biodiversidad, que todo el mundo está de acuerdo, el que tenga mayor biodiversidad y mayor agua en el mundo va a ser quien gobierna el tercer milenio a nivel mundial. Alexander Álvarez Giraldo, candidato al Consejo de la Ciudad de Manizales por el Polo Democrático. Lo pueden encontrar en las redes sociales. ¿Cuál es el número para que él le chismosee? 310-457-6448. Imagínese, abogado. Entonces ahí también de pronto los puede estar asesorando y ayudándole con esos chanchullos tan berracos que nos presentan acá en Colombia. Sigan sintonizados.